Nos encontramos en la época arcaica, en el 800 al 500 a.C., con la lírica. Pero, ¿qué es la lírica? En la Europa moderna, la palabra inglesa lyric connota el hecho de que un poema es corto, melodioso y probablemente personal. En cambio, para los griegos, este término indicaba simplemente un canto acompañado por la lira. Ciertos cantos no debieron de llevar acompañamiento alguno, otros llevaban el de la flauta. Por lo general, el canto lírico pertenece a un tipo de poesía compuesta para cantarse. El primer ejemplo conocido del género es un simple fragmento de un canto compuesto por Eumelo de Corinto, en el 700 a.C., para un coro de mesenios que lo entonó en honor de Apolo de Delos. La transformación de los cantos es un arte serio y solemne. Lo favoreció, al parecer, la revolución musical del siglo VII, con Terepando de Lesbos, al establecer una escala regulada para una lira de 7 cuerdas. El siglo VII se aprovechó inmediatamente de su invento y así comenzó la rápida revolución de la música y con ella la del canto lírico, convirtiéndose en una de las artes principales de Grecia, ocupando el puesto vacío dejado por la decadencia de la épica. Los cantos griegos los entonaba un coro o un individuo. Cada género evolucionó de modo diferente y aunque hubo influyos mutuos, en la monodia o en el canto individual, el poeta cantaba sobre sí mismo y sus sentimientos. En el canto coral, por el contrario, se hacía hasta cierto punto intérprete de un grupo, una sociedad o una clase, y asumían que sobrepasaban las expresiones puramente personales. Al canto coral lo acompañaba la danza, y su carácter quedó profundamente influido por ella. Estas danzas eran de carácter regular, formalístico, repitiéndose los mismos movimientos y los mismos tonos. Por ello, las letras debían de tener un formalismo similar, un rasgo típico de toda lírica griega, hasta comienzos de su decadencia hacia el 400 a.C. Está compuesto en estrofas o estanzas, y cada estrofa es, desde el punto de vista métrico, idéntica a las demás. Su unidad métrica es la tríada de estrofas, antiestrofas y epode. Gran parte del carácter los entonaban las ocasiones que los determinaban. El poeta no componía un canto porque se le viniese en gana hacerlo. Esperaba que se le pidiera celebrar algún acontecimiento similar y debía conformar su estilo a su necesidad del momento. Comenzaron probablemente por ser himnos a los dioses, pero también puede versearse sobre los hombres, los destinos y las necesidades. Un ejemplo del primer canto coral del que conservamos restos importantes fue compuesto en Esparta en el siglo VII por Alemán, para que lo entonase un coro de muchachos en la festividad de una diosa. Estructura monódica o canto individual. Poco después de que la oda coral descubrió sus posibilidades, floreció también la lírica monódica. El impulso principal de su arte se lo daban sus necesidades íntimas. Esta manifiesta características peculiares, porque no cantaban para solemnidades públicas, sino que lo hacían para sí mismos y sus amigos. Tuvo una notable brillantez en Lesbos, la isla de Tereprando. Alceo y Safo escribían sus composiciones y practicaban el arte del canto con extraordinaria perfección. Su poesía se aproxima al habla cotidiana, ello le permite producir un impacto más directo. Sus metros, procedentes al parecer de la canción popular y no de la danza, son más simples y musicales. Son manifestaciones personales que reflejan el estado de ánimo de un individuo. Tratan sus temas de un modo más económico y a veces se limitan a una docena de estrofas. Safo de Mitilene, o también conocida como Safo de Lesbos, nació alrededor del año 630 a.C., en Mitilene, la capital de la isla de Lesbos, en la Grecia antigua.
padeció las consecuencias de las vicisitudes políticas de una época turbulenta en la que partió al exilio a Sicilia, pero en retorno a su patria, en torno a su isla y sus actividades públicas y privadas, giraba su poesía. Vivió en relaciones de apasionado afecto con muchachas con quienes compartió los pasatiempos de su sexo y de su clase en el canto, en las ceremonias en horas felices de esparcimiento, con la profunda e intensa convicción de pertenecer a Afrodita, las musas y la gracia. Afrodita era la fuerza que daba inspiración a su vida, y Safo la contempla como la autora de lo más mágico y dulce que en ella habita. Demuestra en sus poemas la poca premeditación que había en su amor y la facilidad con la que era víctima de su temperamento. En el canto hallaba consuelo. Para ella todo amor era la prolongación del yo en otro ser. Safo tenía una hija, Cleis, como una flor dorada, a quien no hubiera cambiado ni por el vasto reino de Lidia. Ella se consideraba una sacerdotisa de Afrodita. Era profundamente religiosa, consciente del apoyo divino y de la obligación que éste le imponía de sacar el mayor partido de sus dotes, de no ser como las demás mujeres. Tampoco le faltó renombre. En su mundo, Alceo la comparaba a los seres divinos. No es sorprendente que las generaciones posteriores la consideren como un caso único entre mujeres y poetas. En la antigua Grecia, excepto en Atenas, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, siendo Lesbos un lugar muy liberal. Safo siempre fue criticada en Atenas debido a esto. La isla de Lesbos era gobernada por un tirano, Pítaco, por lo que ella se vuelve una gran militante política. En la antigua Grecia, como en el Imperio Romano, era normal que se estuviese con personas del mismo sexo y del otro. El fenómeno más característico es el nacimiento de la polis, ciudad-estado. La sociedad en el mundo de Safo era aristócrata campesina. El equilibrio entre estos no duró mucho tiempo. El poder empezó a cederse a los tiranos, gobernantes individuales, que si bien eran dictadores, también podían gobernar por medio de leyes. A pesar de ganarse mala reputación por las barbaridades cometidas, eran generosos protectores de las artes, por lo que contaban con un amplio apoyo del pueblo. Safo tenía una intensa y profunda convicción de pertenecer a Afrodita, las musas y la gracia, viviendo como creía vivir en un mundo donde la presencia de lo divino estaba siempre cercana y operante. Sentía la sublime emoción que lo divino provoca, y era esto lo que mantuvo siempre su poesía amorosa en tan radiante nivel. Para entender un poco más a Safo, veamos quién era Afrodita y las musas. Afrodita era en la mitología griega considerada diosa de la belleza, la sensualidad y el amor, pero no el amor en un sentido romántico, sino en un sentido erótico. Las musas eran figuras femeninas de la mitología griega, fuentes de inspiración en las artes como la pintura, la poesía, las ciencias y las expresiones culturales. Estas despertaban gran deseo en el público masculino. Arquíloco de Paros, poeta lírico y filósofo griego alrededor del 650 a.C., hijo de un noble y de una esclava, originario de la isla de Paros. Tuvo que emigrar como soldado. En amores fue desdichado. Un tal Licambes le negó la mano de su hija Neobula, de la cual Arquíloco estaba enamorado. Se vengó insultando a la familia con tal ferocidad que el padre y sus hijas se ahorcaron. Soy yo a la vez servidor del divino Emiliano y conocedor del amable don de las musas. Esta cita es de estructura monódica. Recordemos que el poeta cantaba sobre sí mismo y sus sentimientos. Lo encontramos en la página 25. Esta isla de Tasos, como un espinazo de asno, se encrespa, coronada de un bosque salvaje, que no es un lugar hermoso, ni atractivo, ni amable, cual el que surcan las aguas de Siris.
esta cita, los recursos literarios son símil o comparación, que consiste en comparar dos términos utilizando partículas comparativas. Presenta como poeta soldado y conoció la guerra como un menester penoso, no como el lugar de las hazañas heroicas. Cuenta en unos versos cómo escapó de un combate tras arrojar el escudo. Es significativo confesar un acto denominado bochornoso. Volved con el escudo o sobre el escudo, se decía en Esparta. A él le interesaba salvaguardar su vida, no el honor ni el renombre. De mi lanza tengo mi pan negro, en la lanza mi vino de Ismaro y bebo apoyándome en mi lanza. Este es un poema de la página 25 junto con su tema. Tirteo de Esparta, poeta griego que escribió en dialecto jónico alrededor del 640 a.C. Adelante, hijo de los ciudadanos de Esparta, la ciudad de los bravos guerreros. Con la izquierda embrazad vuestro escudo y la lanza con audacia blandid, sin preocuparnos de salvar vuestra vida, que esa no es costumbre de Esparta. Esta cita es de estructura monódica. No os espante ni asuste el tropel de enemigo. Más que nada, soldado, sostenga contra ellos su escudo. Y, sin tener aprecio a la vida, los queres oscuros de la muerte acepte tan gratas como un rayo de sol. Los recursos literarios son el símil o comparación. Pues es hermoso morir si uno cae en la vanguardia, cual valiente guerrero que por su patria pelea. El tema de esta cita trata de lo siguiente. Los cantos de Tireteo son de exhortación al combate, son poesías patrióticas. Hay en ellas muchos ecos, en expresiones formularias y en tópicos de la poesía homérica. Pregonan los ideales bélicos de una edad que ya no es la de los héroes, sino la de los ciudadanos que luchan por sus hogares y por su patria, como lo hacía Héctor en la Ilíada. No se trata de celebrar las hazañas individuales de unos héroes que combaten por su propio honor y un botín personal, sino que da ánimo a aquellos que van a exponer su vida por salvar a la ciudad, a las mujeres y a los niños. Ahora volvemos a hablar de Safo de Lesbos o Safo de Mitilene, que data del 600 a.C., pero en este caso vamos a leer algunos fragmentos de sus poemas. Al igual que Arquíloco y Tireteo, trabaja con la estructura monódica. Un cierto anhelo de morir me domina y de ver las riberas del Aqueronte florecidas de loto. Amor ha sacudido mis sentidos, como el viento que arremete en el monte a las encinas. Los recursos literarios de este poema son símil o comparación. Inmortal Afrodita, la del trono pintado, hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego, no a mí, no me sometas a penas ni angustias el ánimo, diosa. En cuanto a la temática, sabemos que Safo contaba con una poesía extremadamente delicada y femenina, de sutiles matices y de colores brillantes, de mil flores, de quejas nostálgicas, de fiestas lunares. Era melancólica y de una exquisita sensibilidad femenina. La fuente y la fuerza de que le daba inspiración a su vida eran el amor y Afrodita. Píndaro de Tebas, 522 al 548 a.C. Este es el máximo representante de la poesía coral, recitada por un coro en fiestas de la comunidad o en acontecimientos colectivos. Se conservan poemas en los que se alaban a vencedores de juegos deportivos de las diversas ciudades griegas en las que se celebraban. Sin embargo, falta la música y la danza que le hacían compañía para tener una idea verdadera del espectáculo como tal. La Olímpica Primera es un ejemplo de poesía compuesta por Píndaro para el tirano de Siracusa en Sicilia y Herón.
Áurea lira de Apolo y de las musas de violáceas trenzas, presea justamente compartida. A ti te atiende el paso de danza que da inicio a la fiesta, y obedecen los cantores tus avisos, cuando de los preludios que arrastran el coro formas vibrante los primeros acordes. La estructura de esta cita es estructura coral. El canto coral es intérprete de un grupo, sociedad o clase que asume cometidos que sobrepasan la expresión personal pura, acompañado por la danza, la lira o la flauta. Lo vemos en la cita cuando dice: obedecen los cantores tus avisos, cuando los preludios que arrastran el coro formas vibrantes los primeros acordes. Entre los recursos literarios encontramos el epíteto y los datos ocasionales. El epíteto se refiere a personas, ya sean humanas, dioses o seres mitológicos, que emplean adjetivos precisos que brindan una certera descripción. Por ejemplo, de las musas de violáceas trenzas. El tema es mítico, evoca de modo libre y a través de alusiones, sin relatar el mito que los oyentes ya conocen. Por ejemplo, cuando dice áurea lira de Apolo y de las musas. En cuanto a los datos ocasionales, que lo encontramos en los recursos literarios, son de entramado libre sobre el que se edifica el himno triunfal. Por ejemplo, a ti te atiende el paso de danza que da inicio a la fiesta. Nuestra experiencia leyendo estas magníficas obras fue como un viaje a la antigüedad. Lo plasmado en cada página es tan profundo que permite a uno mismo imaginarse cada escenario, sentir lo que cada poeta siente. Debemos admitir que al principio no fue fácil entender los escritos. De hecho, consideramos que son de lectura difícil, pero leyendo y releyendo, con atención y pasión, entendimos qué quería transmitir cada uno, y fue una experiencia genial aprender nuevas formas de leer. Estas lecturas las incorporaríamos a la secundaria mediante películas. Presentaríamos el tema o lectura a trabajar y seguido la reproducción de un material audiovisual para así adentrar a los alumnos un poco más al tema. Sabemos que Safo se consideraba una sacerdotisa de Afrodita y tenía la convicción de ser como ella. Algo de esto lo vemos plasmado en la actualidad, como en la religión católica, donde mujeres y hombres renuncian a su vida por amor a Dios, convirtiéndose en monjas y curas. Por otro lado, también hay personas que se entregan al diablo, creando pactos con él y predicando su maldad, convirtiéndose en lo que llamamos a veces curanderos, brujas, etc.